Yo siempre crecí viendo la televisión con mi familia. La televisión en gran parte era un ritual que hacíamos todos los fines de semana y de hecho lo seguimos haciendo hoy en día en nuestra vida diaria para reunirnos y simplemente pasarla juntos. Normalmente poníamos el canal de las estrellas en donde pasaban películas de Cantinflas, Tintán, Pedro Infante e incluso la película de Chabelo y Pepito contra los monstruos. Sin embargo, una de mis cosas favoritas para ver durante esa época era sin duda mi relación con el género de luchadores ha sido bastante distante desde hace años y no es hasta recientemente que en clase de historia del cine mexicano volvió a llamar mi atención. Y es curioso que de hecho no tengo suficientes recuerdos de todo lo que pasa en estas películas debido a que las he visto hace ya demasiado tiempo. Por ello en este video me doy a la tarea de explorar qué es lo que hace al cine de luchadores tan fascinantemente divertido, así como dar una pequeña introducción para todos aquellos que nunca lo hayan visto antes. Y debo decir que como no he visto la mayoría de estas películas en años, si no es que las estoy viendo por primera vez, quiero pensar que es un buen indicador para todos aquellos que de verdad deseen conocer el cine de luchadores pero aún no lo hacen. Así que el cine de luchadores tiene sus inicios a principios de los años 50 con el serial de El Enmascarado de Plata, que por cierto no tiene nada que ver con El Santo, y con las películas de La Bestia Magnífica y El Huracán Ramírez, siendo seguidas estas por el éxito comercial que fue El Santo contra el Cerebro del Mal. Todas estas películas ayudaron a darle el impulso necesario al género para que se convirtiese en el éxito comercial que fue durante su época y después su subsecuente popularidad durante los años 60 y hasta los años 70. Durante los años 60 encontramos clásicos como El Santo contra las Mujeres Vampiro, Neutron contra el Dr. Caronte, La Mujer Murciélago y Santo y Blue Demon contra los monstruos. Mientras que durante los años 70 podemos decir que inició el declive definitivo del género y sin embargo fue la época en donde más películas icónicas surgieron, ya sea El Santo contra las momias, Las Brobas y la aventura del Santo con Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. Habiendo dejado la historia de lado, ahora sí podemos iniciar con lo interesante. Verán, el cine de luchadores es lo que muchos considerarían cine de serie B, o sea, películas de bajísimo presupuesto que además ni siquiera eran la función especial, sino que la pasaban en funciones que mostraban dos películas por el precio de una. Y esa falta de presupuesto se nota desde el primer momento en que las ves. Digo, los sets en su mayoría se ven hechos de cartón, los villanos ni siquiera tienen trajes propios, en su mayoría son botargas bastante básicas o incluso son solo sujetos usando máscaras bastante baratas. Sin embargo, hay un cierto encanto en la forma en cómo estas películas hablan de temas tan extraños como monstruos, vampiros, alienígenas, todo con una calidad tan barata que de hecho es casi remanente de series como Kamen Rider o incluso Ultraman. Y de hecho es justamente eso lo que hace tan encantadoras a las películas de luchadores, que a pesar de su absurdeza y su ridiculez, son películas que se toman a sí mismas muy en serio. Esto no quiere decir que sean películas que carezcan de humor, de hecho muchas de estas son películas bastante graciosas. Sin embargo, lo que las hace que se tomen tan en serio a sí mismas es el mero hecho de que las personas reaccionen de manera melodramática o exagerada ante las actitudes y actos de los villanos de esas historias. Asimismo, también nos demuestran una especie de fantasía poderosa en la cual los buenos siempre son los sujetos más grandes y fuertes del mundo. Y es un tema bastante recurrente a lo largo de estas películas, que los luchadores son seres casi mitológicos. Digo, tan solo en La Mujer Murciélago no podemos pasar ni 5 minutos sin que un personaje diga lo fabulosa que es la Mujer Murciélago, o en las películas del Santo escuchamos también cada 5 minutos como el Santo es el hombre más fuerte y más poderoso en
todo el planeta. Esto no es de sorprender si tomamos en cuenta que muchas cintas de luchadores en gran parte toman referencia de los cómics de superhéroes de la época, al ponerlos a la par de personajes malvados que son típicos de un cómic, ya sean zombies, marcianos, científicos locos, y por supuesto también está el hecho de que estas cintas son una oportunidad única para explorar el cine de género. Verán, cuando hablamos de género en el cine no solamente hablamos de los géneros dramáticos clásicos, sino géneros que muchas veces durante mucho tiempo fueron considerados como pulp o de baja categoría, en particular la ciencia ficción y el terror. Hago paréntesis para mencionar que de hecho México tiene una larga tradición con el género de terror. Y es que si ven cualquier película del santo notarán que casi todas ellas tienen un estilo muy particular dependiendo del género que estén abarcando. Digo, El santo contra las mujeres vampiro es literalmente un rehash de la película de Drácula de 1932 con Bela Lugosi, recreando incluso los mismos sets y usando el mismo tipo de tomas para recrear las mismas emociones. Quiero decir, esta película es hermosa. Esta película tiene las luces y las sombras contrastando de tal manera que verdaderamente me hacen sentir como en una película de terror de los años 30. Asimismo, El santo contra los marcianos es bastante remanente de películas como El día que la Tierra se detuvo o La invasión de los robadores de cuerpos. Y un pequeño paréntesis aquí, pero si alguna vez lo han notado o si la han visto, tal vez la trama de esta película les suene un poquito familiar. People are getting closer to that which we fear, since they will not listen or respect our existence. Cuando os transmití el ultimátum de mi planeta dudasteis de la realidad de nuestra existencia. Así es, básicamente se robaron la trama de la infame película de Plan 9 from Outer Space de Edward J. Wood, considerada como una de las peores películas de la historia. Y sin embargo esta película lo hace bien. De hecho, si se dan cuenta, la película de la mujer murciélago prácticamente se cuelga del éxito de la película de Adam West, mostrándonos un tono similar, con colores similares, en un setting similar. Y debo decir que sinceramente prefiero a la mujer murciélago. De hecho, si bien la falta de presupuesto es bastante obvia a lo largo de todas las películas de luchadores, eso realmente no le quita que sean extremadamente bien hechas. Quiero decir, tan solo en la mujer murciélago el look es increíble, los colores son excelentes y hay tomas acuáticas las cuales genuinamente me vuelan la cabeza. Y aunque ya mencioné lo mismo de la película del santo contra las mujeres vampiro, también podemos decirlo con la película más clásica de todas, El Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato. Ahora quería dedicarle un momento a esta película ya que realmente me interesa saber qué es lo que tiene detrás esta película que la convierte en la más recordada de todas. Y debo decir que Las momias de Guanajuato es genuinamente la película que mejor engloba todo el tema del cine de luchadores. Estamos hablando de una película con una premisa bastante absurda que consiste en que un ancestro del santo se enfrentó a un personaje diabólico llamado Satán, que en realidad es interpretado por el luchador Tinieblas, quien regresa de los muertos para combatir al santo una vez más y cobrar su venganza contra el mundo. Es una película bastante ridícula que tiene momentos bastante alargados y escenas de exposición tremendamente pesadas que sin embargo te deja simplemente deseando más. Realmente es una película así de divertida con todo y sus fallas, y creo que esa es la mejor forma de definir al cine de luchadores. Son películas tremendamente imperfectas, pero cuyo encanto reside justamente en aquella imperfección. A veces no todos queremos ver las obras de Tarkovsky o el cine de Stanley Kubrick para saber que una película es perfecta o que es buena. A veces lo único que necesitas es un montón de hombres vestidos con máscaras y leotardos peleándose unos contra otros o peleando contra la bestia más absurda que te puedas imaginar. Desgraciadamente todo lo bueno llega a su fin, y aunque durante los 80s todavía teníamos películas con El Santo y Blue Demon, ya para mediados de los 70 prácticamente no había industria del cine de luchadores.
Sin embargo, esto no significa que las películas dejaron de ser relevantes. Todo lo contrario, con los años el cine de luchadores fue cobrando mayor relevancia alrededor del mundo, siendo reconocido en diferentes países extranjeros como cine de culto. E incluso muchas series animadas o películas modernas se han inspirado del cine de luchadores como fuente de referencia para sus locas aventuras. Al final del día, el cine de luchadores es más que una serie de películas bobas que sirven para ver cuando no tienes nada más que ver. Son casi un estilo de vida. Bueno, no, pero igual son extremadamente divertidas, así que si no las han visto tienen que verlas.